Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar dos nuevos componentes. Se trata de la cinta transportadora Small Conveyor Belt, que es este componente, ¿vale? Este componente lo podemos sacar de aquí, o también lo podemos sacar de aquí, del Smart Conveyor, al que le decimos Belt, y es exactamente el mismo. Este componente permite avanzar, retroceder, por ejemplo, aquí la 10 y la 11, por ejemplo, avanza, retrocede, bien, y a destacar, bueno, le podemos cambiar la velocidad, lógicamente, le podemos decir 4, por ejemplo, que es una velocidad exageradamente elevada, y vemos que no tiene nada que ver con la velocidad anterior. Y poco más. Es una cinta que es, pues bueno, un poco distinta a las que hemos visto anteriormente. Sí que podemos destacar lo que es la banda, que tiene una textura, bueno, a mí particularmente me gusta mucho esta textura, y eso es lo que hay. Vamos a ver, el otro componente estaría dentro de sensores. Dentro de las fotocélulas, si yo miro la fotocélula, tengo la de tipo, las que tenía antes, más la medium. Esta fotocélula medium, si yo la giro 90 grados para verla, bueno, pues tiene la particularidad, bueno, es distinta, tiene las mismas características que la anterior, o que las anteriores, en cuanto a que le podemos asignar una señal de entrada al PLC, le podemos asignar reflector o no, ¿vale? Con lo cual tiene reflector o no. Le podemos asignar la distancia, lógicamente la posición, la escala y demás, ¿vale? Bien, y tiene estos pilotos que nos indican, este de verde concretamente, que nos indica cuando está detectando. Bien, para mostrar las dos cosas me he creado un programa con ellas. Bueno, he colocado tres cintas, dos fotocélulas, una mirando hacia aquí, otra mirando hacia el otro lado, me da igual ponerlas hacia un sitio que hacia otro, y he colocado un WordPad. Entonces lo que son las tres cintas, les he asignado la salida de PLC de avance, la 0, y la salida de PLC de retroceso, la 1, a las 3. Vale, nada más que destacar. Como veremos, puedo variar su velocidad. Y a las fotocélulas, a la primera le he dicho PLC a la entrada digital la 0, y a la segunda la 1. Nada más que destacar tampoco. En cuanto al WordPad, el WordPad le he dicho, simplemente le he cambiado la textura, que le he colocado una textura sólida y de color amarillo, ¿vale? Más que nada por resaltar. Podía haber, le he cambiado de modelo y tal, pero bueno, simplemente con textura y color y ya está. Bien, y después lo que he hecho ha sido, pues, un programa que si yo le pongo en marcha, por ejemplo,
pongo aquí para ver bien cómo actúa la fotocélula. Vale. Y está igual. Entonces veremos cuando detecta la caja qué es lo que hace. Además, he hecho que, bueno, le he colocado aquí pues marcha, paro, avance, retroceso, la velocidad. Pues por ejemplo, le hago un avance y ya se ve que va más rápido. Vale, la velocidad de 0,5 está bien. Bien, entonces, ¿cómo he hecho esto? Pues lo he hecho todo en código script. Bueno, lo primero que he hecho ha sido las entradas, o sea, las salidas digitales que he asignado de avance y retroceso. Defino unas constantes ahí, unas variables de tipo constante entero. En las entradas digitales lo mismo, de las fotocélulas. Después los botones de marcha, paro, avance y retroceso lo asigno a entradas digitales, de forma que esto se lo podríamos pasar a un PLC. La velocidad la asigno a una salida analógica, con lo cual también se podría activar desde un PLC. Defino los botones de marcha, paro, avance y retroceso. Defino la input value de la velocidad, y después pues para el proceso pues una etapa, y después para memorizar el botón de marcha pues un booleano de botón de marcha. Después en init asigno los nombres de las entradas digitales, asigno los nombres de las salidas digitales, defino los nombres de las salidas analógicas, defino los PBs, todos, el de marcha, los botones, marcha, paro, avance, retroceso, y defino el input value de la velocidad. En el input value de la velocidad le doy el texto, la posición y además los colores de fondo, de texto y del valor. Y arranco con un valor inicial de 0,5. Después, cuando cambie el valor de la velocidad, se me disparará la interrupción esta, que era lo que tenga que hacer, y activo la entrada digital por defecto, que sería la de paro, porque claro, arranca con paro. Eso en el init, que pasa una vez al principio. En el main llamo a botones, llamo al input value, llamo al control velocidad y llamo proceso. Entonces, bueno, cuando salgo del programa, dejo lo del control velocidad, la interrupción la quito y habilito la cámara el movimiento de la cámara. En el control de los botones, bueno, pues controlo el botón de marcha. Hemos visto que tiene una particularidad, que cuando activo el botón de marcha se desactiva el de paro. Cuando activo de nuevo el botón de marcha se desactiva el de marcha y se activa el de paro. O sea, cada vez que lo active, en función de cómo esté, pues se activa o se desactiva cada vez que le pulse. Entonces, cuando le pulso y no estaba activado, entonces se desactiva. ¿Vale? Bueno, hace lo contrario. ¿Vale? Entonces, el botón de marcha pues se pone al contrario de cómo estaba. Es decir, cuando le pulse y
no había botón de marcha, y el de paro le digo que es el control de marcha al contrario también, ¿vale? Y entonces el botón de marcha guardo si estaba pulsado o no. O sea, cada vez que pulso y no estaba pulsado, pues lo cambio. Y después, cada vez que se activa, cuando está activo, no cada vez que se activa, sino cuando está activo el botón de marcha, pongo los colores del botón de marcha, ¿vale? El background, o sea, el color de fondo, el color de texto y el texto del botón, que lo pongo en marcha. Y si no está en marcha, pues lo pongo marcha, pues para poner en marcha. Y después el color de fondo, pues en lugar de ponerlo con un verde azulado, pues lo pongo en un amarillento, Y el botón de paro, pues bueno, primero le digo que es visible siempre, y al de marcha también. Activo o desactivo cuando se pulsa de nuevo. Sí, bueno, realmente desactivo. Cuando está el botón pulsado, entonces lo pone a verdadero, el botón de paro, y el de marcha lo deshabilita, la entrada digital. Y ahora, cuando lee la entrada digital de botón de paro, entonces lo pone en un color rojizo, y si no, lo pone en un color amarillo, amarillento. El botón de avance, bueno, este simplemente es un pulsador que cuando actúa como pulsador, bueno, lo primero lo hago visible, y cuando se pulsa y si está el botón de paro activado, porque si está en marcha, aunque le pulsemos no hace nada, entonces cuando se pulsa lo pone en verdadero, y cuando no, lo pone en falso. Esto lo podría haber hecho directamente, pero lo he hecho así con un set reset. Y si lee la entrada digital del botón de avance activa, entonces le coloca un color verde azulado, y si no, un amarillento. El de retroceso exactamente lo mismo. Y ahora, en activación de cintas, si lo tengo en el botón de paro activado, entonces la cinta de avance avanzará siempre y cuando esté el botón de avance pulsado y no esté detectando la fotocélula 2, y la cinta de retroceso siempre y cuando esté el botón de retroceso pulsado y no detecte la fotocélula 1. Quiere decir que si pulsamos avance se va a poner en marcha la cinta, pero cuando llegue a detectar la fotocélula 2 se va a parar. Y si pulsamos retroceso, lo mismo, con la fotocélula 1. Controla la entrada de velocidad de las cintas. Si no está en marcha, es decir, si está parado, pues lo que hago es, en lugar de atender a la cámara, le digo que la cámara no, y que atienda a la velocidad, al input value. Entonces se lo coloco la entrada que introduzco en una variable v1 de tipo float, que es la declaro aquí, con lo cual pertenece solamente a esta función, y en la salida analógica le coloco el valor de la v1. Y si no está en marcha, pues entonces dejo que se mueva la cámara libremente, o sea, normal. Cuando ha cambiado el valor de la velocidad, entonces esta interrupción salta, viene aquí a esta función, y salta una interrupción que le hace venir a esta función,
y entonces si no está en marcha coloca en la velocidad el valor que se le ha asignado. Si este valor, porque viene como parámetro, si este valor es menor que 0,1, pues lo pone en 0,5, y si es mayor que 3, lo pone en 0,5. ¿Por qué? Pues porque menor que 0,1 es muy pequeño y mayor que 3 es muy elevado. Después controla la velocidad de las cintas. Vale, pues la velocidad de la cinta 1 es igual al valor de la salida analógica de velocidad. Lo mismo con la 2 y lo mismo con la 3. Controla el proceso. Vale, pues he hecho un mini proceso en donde si está el botón de marcha activo, bueno, pues la primera etapa espera el botón de marcha. Como está activo, pasa a la siguiente. En la siguiente espera, o sea, avanza la cinta hasta la fotocélula 2. Cuando está la fotocélula 2 activa, para la cinta y pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa retrocede la cinta y avanza hasta la fotocélula 1, o retrocede hasta la fotocélula 1. Cuando llega a la fotocélula 1, deja de retroceder y pone la etapa 1, con lo cual vuelve otra vez a avanzar, retroceder y así sucesivamente. Eso siempre y cuando esté el botón de marcha activo, y si no está activo, pues pone la etapa 0. Vale, y además si no está activo, pues se para todo. Bien, bueno, pues vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, cuando está parado, la cámara está desactiva y le puedo cambiar la velocidad, 1,5 por ejemplo. En segundo lugar, puedo avanzar hasta la fotocélula, puedo retroceder hasta la fotocélula. En tercer lugar, le puedo dar marcha. Si le doy marcha, pues puede ir aquí. Bueno, como vemos, va muy rápido ya a una velocidad de 1,5, con lo cual si le pongo un 0 se me va a poner en 0,5. Si le doy marcha ya es una velocidad más normal. Bueno, le pulso al 3, que he hecho el zoom aquí, o al 1, y vemos cómo va. Si le doy otra vez marcha, se parará. Si le pongo un 0,8 por ejemplo, pues será una velocidad más normal. Bueno, si ahora quiero ver la fotocélula, pues la veo. Bien, y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. El tutorial espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.